Administración de la red. Network Address Translation. El día de hoy en este video vamos a ver todo lo relacionado con el protocolo de Network Address Translation NAT. El protocolo NAT es una de las tecnologías más utilizadas dentro de las redes empresariales de nuestros días, debido a que nos ayuda a poder traducir direcciones IPv4 privadas a direcciones IPv4 enrutables hacia internet o bien conocidas como públicas. NAT es una tecnología muy genial que nos ha apoyado durante los últimos años a poder sobrevivir el escaseamiento de las direcciones IPv4 dentro de internet. Los invito a que pongan atención en el siguiente video, ya que este tipo de configuraciones son muy importantes para el administrador de la red, y también es muy importante que se ponga atención en la forma de configurarlo, en los tipos de NAT que existen, en las características también obviamente de NAT que existen, porque dentro del examen de certificación esto es uno de los temas potenciales para que sean configurados en los laboratorios prácticos que viene dentro de nuestro examen de certificación. Pongamos atención y comencemos. Vamos a comenzar hablando por qué es NAT. NAT es el acrónimo de Network Address Translation. Como bien lo dice, es una traducción, propiamente traducción de redes, de direcciones de redes y direcciones IP. Recordémonos que NAT es una técnica implementada para IPv4. ¿Por qué surge NAT o de dónde surge NAT? NAT surge del escaseamiento de las direcciones IPv4 públicas que estaban enrutadas hacia internet. Por lo tanto, como fue tanto el crecimiento que hubo a través de internet y cada vez que iba creciendo más y más la red, las direcciones IPv4 se fueron dando cuenta que iban escaseando, ya que por ejemplo al principio se empezaron a asignar bloques diagonal 8, bloques diagonal 16 hacia cada una de las subredes de las empresas que querían direcciones de red, porque cada uno de los hosts que estaban dentro de la red debían tener una dirección IP pública enrutable hacia internet. Si NAT no hubiera surgido para el año 2000, ya hubieran escaseado las direcciones IPv4. Sin embargo, estamos en el 2015 y todavía tenemos cierta cantidad de direcciones IPv4 las cuales ya están a punto de escasear en todo el mundo, pero NAT ha sido realmente la tecnología que nos ayudó a poder sobrellevar esto. ¿Qué es realmente NAT? NAT precisamente consiste, como lo dice su nombre, la traducción de direcciones IPv4 dentro de una red hacia otra red. Por ejemplo, esta es la red 1 y esta es la red 2. Si nosotros tenemos una red con direccionamiento, por ejemplo 192.168.20.0 diagonal 24, y nosotros queremos ir hacia red 2, pero no queremos que llegue con el encabezado original, sino nosotros en red 2 existen ciertos requisitos para poder viajar a través de la red 2. Por lo tanto, existe un préstamo, por ejemplo, la 200.6.35.2. Esta dirección IPv4 que está asignada en la interfaz de cara a la red 2 va a ser una dirección IP con la cual nos presta su direccionamiento para poder viajar. Por lo tanto, los encabezados que están del otro extremo hacia la red 2 ya no son los originales, sino que estos viajan con un header IP prestado dentro de la nueva red. Eso es básicamente NAT. NAT es prestar una dirección IP para viajar hacia una nueva red la cual no podemos acceder. En este caso, o en el por qué surgió NAT, nosotros sabemos que existe internet. Internet es la red más grande del mundo. Esta red más grande del mundo es accesible por las redes locales debido a las direcciones IPv4 públicas que en algún momento mencionamos que eran las direcciones públicas. Pero las direcciones públicas, más que ser direcciones públicas, se le conocen como las direcciones enrutables hacia internet. ¿Qué quiere decir las enrutables hacia internet? Que ellas tienen la capacidad de viajar a través de internet. No así las direcciones privadas. Las direcciones privadas de IPv4 no tienen la capacidad porque no están registradas para poder viajar a través de internet. Pero
Pero ¿qué pasa? Todas estas direcciones privadas que nosotros asignamos dentro de nuestra red local, dentro de nuestra LAN 1, dentro de nuestra LAN 2, dentro de nuestra LAN 3, cada una de las redes locales va a querer acceder hacia internet. Pero ¿cómo nosotros vamos a querer acceder hacia internet si no tenemos la cantidad suficiente de direcciones IPv4 para poder enrutar todos nuestros hosts dentro de la red? Por lo tanto, existe la traducción de NAT. Nosotros podemos arrendar a nuestros proveedores de servicios o los Internet Service Providers enlaces diagonal 30. ¿Cómo así diagonal 30? El gateway lo tiene el service provider y nosotros tenemos la otra dirección IPv4 pública, la cual puede viajar a internet. Así también nos pueden asignar diagonal 29, diagonal 28. En el caso de diagonal 29 nos están asignando lo que son 5 direcciones públicas. En el caso de diagonal 28, si en este caso son 4, en este caso son 8, 16 menos 2 son 14, 13 direcciones públicas. Por recordémonos que siempre el proveedor de servicio va a tener una dirección pública para él poder prestar el servicio. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero básicamente eso es NAT. NAT es la traducción de direcciones IPv4 privadas hacia direcciones IPv4 públicas. ¿De qué forma? De una forma como arrendada o prestada de la dirección IPv4 que sí puede ser enrutada hacia internet. Vamos a hablar un poco más de conceptos de NAT para entender un poco mejor la idea de este protocolo. Las características de NAT que tiene dicho protocolo es, por ejemplo, agrega seguridad y privacidad, ya vamos a hablar, opera al borde de una stop network, vamos a hablar que es una stop network, y propiamente la traducción de direcciones IPv4 privadas a públicas, externas y enrutables. Esas son las características de NAT. ¿Cómo así seguridad? La seguridad y la privacidad de la red se refiere de que NAT, como ya hemos hablado, es una traducción de direcciones de una red hacia otra red. Por ejemplo, en este caso la LAN 1 hacia internet, o la LAN 2 o cualquier otra red que queremos acceder. Sin embargo, nosotros lo que hace a la hora de atravesar el router es cambiar el IP source, que en este caso es la dirección IPv4 con la cual se genera, y cambiarlo por un nuevo IP source que es la dirección IPv4 prestada para poder ser enrutado dentro de la LAN 2 o, en el caso más conocido, a través de internet. De manera que cada una de las solicitudes que viajan a través de la red, por ejemplo, si nosotros estamos accediendo a un servidor web, por ejemplo, o a un servicio público, un 888, el servicio público a quien va a responder es a la dirección IPv4 que fue arrendada del lado de la LAN 2, de manera que toda sesión que exista dentro de la red hacia donde viaja la información donde se aplicó NAT en un principio, van a estar contestando todas esas solicitudes a la dirección IPv4 que se está prestando, de manera que la red de área local y con la cual fue generado el paquete originalmente, este se pierde, pero no es que se pierda, sino que el router maneja una tabla que se le llama la NAT table. La NAT table es la que maneja cada una de las traducciones que se van generando, de manera que cuando regresa el tráfico al router, el router ve si dentro de las sesiones que están en memoria ya hay una solicitud asociada a eso, lo asocia y lo reenruta nuevamente hacia la LAN 1. De esa forma es que trabaja NAT dentro de una configuración de un router. De esta manera, la conexión hacia la LAN, como ya habíamos mencionado, esta no se tiene directamente desde los puntos destino final. De esa manera le da privacidad y seguridad a las redes locales, ya que las redes locales no son expuestas al internet y son expuestas a la comunicación fuera de la red que nosotros queremos establecer como privada. Luego, otro concepto es de que opera al borde de una stop network. ¿Qué es una stop network? Una stop network es aquella red la cual tiene un único punto de salida. Todas las configuraciones de NAT, bueno, la mayoría de las configuraciones de NAT son configuradas dentro de Stop Network. Las Stop Network, como se mencionó, son unas redes que tienen una única salida. Esto es muy común dentro de las redes empresariales hacia Internet. Hacia Internet básicamente se tiene únicamente una salida
con la cual se puede configurar NAT precisamente al borde de esta en los routers de border que operan dentro de esas redes. Y por último, las traducciones de las direcciones IPv4 privadas hacia públicas, externas y enrutables. Como habíamos hablado, las direcciones IPv4 privadas, ellas nos sirven para poder intercomunicar todas las redes locales que nosotros tenemos, pero para poderlas sacar hacia el internet, estas direcciones IPv4, aun cuando tuviéramos el routing dentro de nuestro router, los ISPs ellos no tienen la capacidad de poder enrutar direcciones IPv4 privadas, solamente son capaces de enrutar las direcciones públicas externas. De esta forma, cuando se traduce dentro de NAT y se dice, bueno, viene la 192.168.1.2, yo la quiero traducir a la 200.3.225.4 y esta viaja a través de la red, ese préstamo, esa traducción es precisamente el funcionamiento que NAT ofrece. Debemos de hablar de los conceptos de NAT. Los conceptos de NAT son precisamente las direcciones IPv4 y qué sentido tienen durante su viaje y traducción dentro de la red. En el caso que nosotros tenemos nuestro esquema de direccionamiento y nuestro diagrama acá, tenemos el direccionamiento privado que es la 192.168.20.0/24, nuestra dirección IPv4 privada, nuestro host ejemplo, nuestro gateway, nuestra dirección IPv4 pública, nuestro host remoto y nuestra dirección pública con la cual nosotros vamos a salir es la 200.224.5.225 es la dirección IPv4. ¿Qué pasa cuando un paquete viaja de la 192.168.20.10 hasta la 333? Originalmente el paquete se crea con un IP source y se genera con IP destination. Este IP source y este IP destination tienen que ver precisamente con la generación del paquete dentro de nuestro host. Se genera con el IP source igual a la dirección IPv4 del host que la generó. Eso no puede cambiar en la forma de la generación de los paquetes, y el destination va a ser precisamente la dirección IPv4 hacia la cual nosotros queremos llegar por completo, que es hacia el otro extremo. Sin embargo, cuando nuestro paquete arriba a nuestro router y nuestro router hace sus verificaciones y se da cuenta que tiene configurado NAT, él comienza a ver qué es la dirección IPv4 que nos van a prestar para poder viajar a internet. En este caso, la dirección IPv4 que nos van a prestar es la 200.24.5.225. Esta dirección IPv4 es la que va a viajar a través de toda la red externa, la cual va a arribar hacia el servidor 3333, a la cual se le va a contestar, va a llegar hacia el router y en el router se va a procesar precisamente en memoria y verificar quién fue que generó la solicitud de la parte interna. La Inside Global Address vamos a hablar en el diagrama que nosotros acabamos de mostrar, y en general las direcciones Inside Global Address es la dirección IPv4 destino con la cual se origina el paquete. En este caso es muy común y es casi siempre la dirección Inside Global Address es la dirección destino con la cual se genera el paquete. La Inside Local Address es la dirección IPv4 origen con la que se genera el paquete, con la cual se genera el paquete. En este caso, la original es la 192.168.20.10. Cuando nosotros pasamos a la Outside Local Address, es precisamente la dirección IPv4 a la cual se tradujo la dirección IPv4 origen, que es con la cual se generó, en este caso a la cual se tradujo. En este caso tendríamos a la 200.224.5.225. Esa es precisamente la dirección IPv4 la cual nos presta para poder viajar a través de la red. Y la Outside Global Address es la dirección IPv4 destino después de la traducción que existe dentro de nuestro router. En este caso la 333, que es la que se mantiene intacta. Esta es la forma más común de cómo trabaja NAT. ¿Por qué sucede esto de la Inside Global Address, Inside Local Address, Outside Local Address? Recordémonos que NAT puede ser en ambas vías. Esto solo lo vamos a mencionar como parte de las capacidades que tiene NAT, porque de parte del sistema del CNA, Routing y Switching, no se tiene que aprender más allá que el NAT que se genera yendo desde la LAN hacia la WAN. Esta es la forma
en cómo opera normalmente NAT. Hay que poner mucha atención en esta forma en estos conceptos, ya que dentro del examen de certificación hay preguntas que van relacionados con NAT, que es la Inside Global Address, la Inside Local Address, la Outside Local Address, la Outside Global Address, para poder definir dentro de un show cuál es cuál y cómo poder analizar este tipo de diagramas, como por ejemplo el paquete IPv4 con el cual va a responder el 3333 a la solicitud de la 192.168.20.10, cuál será, y realmente la que va a ser es la dirección IPv4 que nos prestó el router para poder tener la capacidad de viajar a través de internet. De eso se encarga NAT, de esa es la forma de operar de NAT como protocolo. Ya que hablamos de NAT, vamos a hablar ahora a los tipos de NAT. Los tipos de NAT son tres. Vamos a comenzar por el primero, que es el NAT estático. El NAT estático, como bien lo dice, es una configuración estática donde nosotros asociamos una dirección IPv4 estática. Nosotros asociamos una dirección IPv4 origen a una dirección IPv4 que nos va a servir de origen, pero dentro de la red pública. Esta traducción de uno a uno sucede, pero la debilidad es de que si nosotros tuviéramos 250 hosts, nosotros deberíamos de tener la cantidad de 250 direcciones IPv4 para poder enrutar nuestros 250 hosts. El NAT estático es muy utilizado en algo que es formalmente hablado como port forwarding. El port forwarding es una técnica de NAT, pero hacia adentro, lo que les había mencionado. Por ejemplo, este es internet, este es el router, este es la LAN, y cuando se hace un NAT de afuera hacia adentro, se le conoce por forwarding, que es hacer un NAT estático, pero con flujo de regreso. ¿Cuál es la desventaja del NAT estático? Como ya lo habíamos mencionado, la desventaja del NAT estático es precisamente que nosotros debemos de tener suficientes direcciones IPv4 para poder asignarle a todos nuestros hosts. Esto es directamente configurado dentro del CLI y no hay una forma de cómo aumentar más las direcciones IPv4 más allá del direccionamiento que nos provee nuestros service providers. Si nuestro service provider nos otorga una dirección IPv4 pública, eso significa que con un NAT estático solamente podríamos tener una sola computadora conectada a internet, lo cual es poco práctico, y por lo tanto el NAT estático no es utilizado en ambientes de producción hoy en día para poder dar salida hacia internet. Cuando nosotros hablamos del otro tipo es Dynamic NAT o NAT dinámico. El NAT dinámico tiene un poco más de versatilidad a comparación de lo que hablamos ahorita del NAT estático. La versatilidad de NAT dinámico es que nosotros podemos elegir un pool, y este pool es un rango de direcciones IPv4, el cual cuando nosotros damos acceso a internet es asignado por nuestro service provider. ¿Cuál es la ventaja del NAT dinámico? Nosotros podemos tener cada una de nuestro rango de direcciones IPv4 que puedan utilizar cualquiera de las direcciones IPv4 públicas que están disponibles. ¿Cómo así disponibles? Si nosotros iniciamos una conexión 192.168.20.10 y nosotros nos vamos a nuestra tabla de NAT, automáticamente, si no hay nada dentro de la red, él perfectamente va a poder prestar esta dirección IPv4, utilizarla para todos sus viajes que va a sucederse a través de internet, y posteriormente, cuando este termina, él tiene la capacidad de devolver esa dirección IPv4 para que del pool pueda ser nuevamente asignada la dirección IPv4 y no se quede de una forma ociosa la dirección IPv4 sin utilizar. Como lo tenemos acá, tenemos dos comunicaciones, una de la 2010 y otra de la 2011, y precisamente este es prestada la 202.224.5.226 y para el host 11 es la 200.24.5.227. ¿Qué sucede con estas direcciones IPv4? Han sido tomadas del pool, por lo tanto no pueden volver a ser utilizadas hasta que se finalice la comunicación. ¿Qué quiere decir? De que aun cuando nosotros tenemos varios hosts, estos hosts van a luchar por el pool de direcciones. Si nosotros tenemos un pool de 2 direcciones IPv4, solamente todos se van a
pelear por cada una de estas direcciones IPv4. Pero otra cosa que hay que enfatizar es de que una vez se haya prestado, una vez se tenga prestada, la dirección IPv4 pública, ¿sí? IPv4 pública, IPv4 pública, o la vamos a llamar como outside local address, de outside local address, una vez ya se tiene precisamente prestada esta dirección IPv4, otro host que viene y ingresa a competir por esa funcionalidad no va a poder ser despachado. Por lo tanto, el NAT dinámico también se ve limitado a la cantidad de direcciones IPv4 que nosotros arrendemos con nuestro servidor nuestro proveedor de servicios. Si nosotros nos ofrecen 20 NATs podemos utilizar, con la única ventaja de que este es reciclable. Una vez termina de usarlo, por ejemplo, la red 200.24.5.226 no la está usando porque ya no tiene comunicación, se devuelve al pool y la nueva dirección IPv4 que quiera conectarse a ese internet va a utilizar esa misma dirección IPv4. Por último vamos a hablar del Port Address Translation Path. Esta es la forma empresarial más utilizada hoy en día. El Port Address Translation es realmente un NAT sobrecargado, también se le conoce como NAT sobrecargado. Hasta ahorita habíamos hablado de que el préstamo de direcciones IPv4 es a nivel precisamente de direcciones IP, pero nosotros sabemos que las conexiones que existen a través de internet son conexiones TCP/IP o UDP/IP, pero lo que sí tenemos razón es de que son conexiones que se desenvuelven en la capa de transporte y en la capa de red. ¿Qué hace precisamente PAT? PAT lo que hace es utilizar, por ejemplo en este caso la 192.168.20.10 sobre el puerto 1532. El router presta su dirección IPv4 a la 224.5.226, pero también lo acompaña el puerto, de manera de que la traducción o el préstamo es sobrecargado. La misma dirección IPv4 puede ser utilizada para una N cantidad de direcciones IP privadas. Recordémonos que él utiliza todos los puertos y los puertos que tiene uno dentro de una máquina son 65.535. Esta cantidad de puertos puede ser utilizada de manera sobrecargada, de manera que la misma dirección IPv4 va a ser la prestada para cualquier comunicación. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro router, tenemos dos de nuestros hosts como lo tenemos en pantalla, y estos van a viajar a través de la red hacia los distintos servicios que se están mostrando. Por ejemplo, va hacia la 3.3.3.3, va hacia la 4.4.4.4. Estas direcciones IPv4 públicas, las cuales quieren ser alcanzadas, van a ser alcanzadas, y cuando estas contesten detrás de su viaje, lo que va a ir a ver el router precisamente es esta tabla. ¿Quién fue que solicitó y en qué puerto y qué tengo yo asociado directamente? Tabla de acceso. ¿Qué tengo yo necesariamente que hacer para poder utilizar, obviamente, para poder ver hacia dónde se enruta el tráfico? Porque por ejemplo la 192.168.20.10 fue la encargada de hacer esa solicitud del tráfico y el router tiene que enrutar ahora hacia adentro. Esa es la forma más funcional del PAT, del Port Address Translation, porque utiliza la sobrecarga de puertos. Por lo tanto, nosotros con una sola dirección IPv4 pública, nosotros podemos enrutar una N cantidad de computadoras, pero no es por la capacidad de la dirección IP, sino es por la capacidad de poder sobrecargar los puertos TCP o los puertos UDP a través de la comunicación. Esa es la forma en que se puede reutilizar realmente el NAT. NAT va muy de la mano con el definir también un pool de direcciones, porque un pool de direcciones también puede ser definido, pero con la diferencia de NAT dinámico es de que NAT dinámico, conforme se van utilizando, estas no pueden ser utilizadas por alguien más. En el caso de PAT se utiliza un puerto, luego otro puerto, luego IP otro puerto, IP otro puerto, IP otro puerto, pero tiene su límite, pero su límite está obviamente delimitado por la cantidad de puertos virtuales que puede manejar a través de la red un dispositivo.
Una de las ventajas que precisamente ofrece NAT es de que ayuda a conservar el direccionamiento IPv4. Como les mencionaba, si NAT no hubiera surgido, para el año 2000 ya hubiéramos quedado fuera de direcciones IPv4. Junto con las técnicas de VLSM y de subnetting, los service providers han logrado extender el tiempo de vida de las direcciones IPv4, ya que al utilizar nosotros NAT, y por ejemplo teníamos una red de 8 personas, no vamos a tener que tener 8 direcciones públicas para poder satisfacer las necesidades de estas 8 personas, sino que obviamente nosotros tenemos las direcciones privadas y estas direcciones privadas las podemos traducir a una pública y de esa manera podemos conservar el direccionamiento IPv4 dentro de la red de internet. Incrementa la flexibilidad de las conexiones hacia la red pública. Esto es debido a que tenemos acceso hacia internet sin necesidad de tener de direcciones enrutables hacia internet. Proveer consistencia para los esquemas de direccionamiento interno, eso también funciona. ¿Por qué funciona? Porque al principio, por ejemplo, nosotros teníamos una red 190.4.32.2 diagonal 20 y diagonal 24, por ejemplo, y conforme fue creciendo nosotros nos terminamos esta cantidad de direcciones IPv4. Como se terminaron estas direcciones IPv4, nosotros íbamos con nuestro Internet Service Provider y pedíamos una nueva dirección. Ellos resulta ser de que nos mandaban la 200.7.7.232 y esta dirección IPv4 teníamos que ponerla de una manera como jerárquica. Si nosotros tuviéramos un esquema de direccionamiento público, deberíamos de tener dentro de un lado un esquema de direccionamiento, dentro de otro lado este esquema de direccionamiento. A eso se refiere en la consistencia de los esquemas, porque como nosotros delegamos todo ese servicio a la parte de la WAN, a la parte encargada de la conexión hacia internet, nosotros nos podemos preocupar perfectamente de un diseño jerárquico dentro de el diseño de la red de computadoras, y la seguridad, que es algo implícito, lo cual obviamente como se pierde la configuración de conectividad de punto a punto, los hosts últimos ya no son vistos a través de la red. Como estos no son vistos, se pierde total visibilidad de los dispositivos, aunque es un reto muy interesante manejar este tipo de configuraciones, este tipo de soluciones, este tipo de protocolos de cómo funciona, y obviamente la seguridad es una de las características que este tiene. Sin embargo, todo lo bueno trae sus partes de desventaja. Por ejemplo, el desempeño se ve degradado debido a que hay una interacción y una traducción constante de direcciones IPv4. El CPU, utiliza CPU y el CPU propiamente se puede ver afectado por la utilización precisamente de este tipo de tecnología. La funcionalidad de punto a punto es degradada, al igual que la trazabilidad, y estas dos tienen mucho que ver, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un router que está conectado hacia una LAN y otro router que está conectado hacia dos LAN más, hacia dos WAN, por ejemplo, y hasta después de varios saltos este llega hacia internet. Cuando este llega hacia internet, obviamente la comunicación va saltando por paso hasta llegar al host. En el caso de tener NAT configurado, la comunicación va a ir por saltos, pero nunca va a llegar al punto final con el direccionamiento original, sino que este cambia y es parte de la tecnología NAT. Entonces, pues obviamente hay muchas comunicaciones, como por ejemplo las SIP, las conexiones SIP. Estas sí deben de tener precisamente una conexión de extremo a extremo, porque el protocolo SIP tiene ciertos bugs debido a que se cambia la naturaleza del encabezado TCP con ese tipo de paquetes que viajan a través de la red. El tunneling se vuelve más complicado, y esto es siempre porque el NAT viene precisamente a cambiar el esquema de direccionamiento, el direccionamiento para poder viajar a través de la red, y las conexiones TCP pueden ser interrumpidas. ¿Por qué es esto? Lo que les decía anteriormente, las conexiones y el NAT puede sobrecargar precisamente los puertos con los cuales se está abriendo el socket, las direcciones IPv4, cómo es que se están generando, y a la hora que nosotros ponemos NAT, nosotros cambiamos ese proceso de generación y obviamente se tienen que sobrecargar todos los puertos con los que originalmente se crean las sesiones, lo cual puede causar pues obviamente una interrupción dentro del flujo original del tráfico a través de las redes.
Antes de pasar a nuestro laboratorio, vamos a definir un poco de los comandos que tienen que ver con la configuración de NAT. Para hablar nosotros del NAT, tenemos que definir dentro de las interfaces quién va a ser la interfaz de entrada, la interfaz de la parte de local, la cual es la que va a traducirse de lo local hacia lo externo. Entonces debemos de definir dentro de nuestras interfaces cuál es la interfaz inside, que está en la red interna, la outside hacia la cual se va a traducir. Para poder hacer nosotros match de lo que es permitido que pueda ser traducido, porque nosotros podríamos tener aquí varias redes, pero de estas redes solamente una red 1, queremos que tenga acceso a internet, lo cual es algo poco práctico, pero sí se puede dar el caso. Entonces las listas de control de acceso que se define, que es una lista de control de acceso estándar, se define y se permite únicamente la dirección IP junto con su wildcard más, la cual va a ser utilizada para traducir NAT a través del router. Luego tenemos el comando IP source static local IP, global IP, que es el origen o la dirección IP local, y a la cual se va a traducir. Pero este NAT inside source static es algo propiamente para poder traducir una dirección IP privada a una dirección IP pública. Ese es el NAT estático, precisamente. Ese es el NAT estático. Luego hablamos un poco del pool. Este pool es precisamente las direcciones IP completas que nosotros queremos tener. Por ejemplo, si un service provider nos asignó un diagonal 27, que es un total de 30 hosts, nosotros podríamos definir un pool de 30 direcciones IP para poder ser utilizada dentro del NAT. Luego tenemos el NAT Inside Source List. Luego aquí a través del Source List hacemos match a la Access List que definimos, más el pool que definimos anteriormente. Esta es la forma de utilizar NAT dinámico. NAT dinámico, como habíamos hablado, presta cada una de las direcciones IP privadas hacia unas direcciones públicas, pero cuando esto se acaba no hay forma de acceder hacia la parte pública. Y por último tenemos los NAT, pero para la parte sobrecargada. La parte sobrecargada quiere decir de que la misma interfaz que se tiene va a ser reutilizada y se va a utilizar una sobrecarga precisamente de dirección IP más puerto para poderse comunicar a través de la red, a través de equipos que están utilizando NAT. También tenemos los comandos como show IP NAT translations. Este comando es muy importante ya que nos ayuda a ver precisamente todos los conceptos que hemos hablado. Cuál es la inside local address, cuál es la inside global address, cuál es la outside global address, cuál es la outside global local address, que es la que nos va a ayudar a responder varias preguntas dentro del examen de certificación. Estamos también con el show IP NAT translation, que nos es Show IP NAT Statistics, que nos da ciertas estadísticas respecto a las configuraciones de NAT. Otra parte también importante para poder manejar las listas, las configuraciones de NAT, es precisamente entender el concepto de que la parte local se va a traducir a la parte externa y la parte externa no va a poderse conectar hacia adentro directamente, sino que lo va a hacer a través de la nube de NAT del firewall perimetral que se tiene. Ya que conocemos estos comandos, vamos a pasar a nuestro video donde vamos a aprender mucho relacionado con las configuraciones de NAT dentro de la red. Vamos a ver en nuestro siguiente laboratorio las configuraciones de los distintos tipos de NAT. En nuestro laboratorio tenemos nuestra red A, que es la que va a implicar la red interna, y nuestra red B, que es la red externa. Nuestro router A es nuestro router de borde y nuestro router ISP es el que simula que es internet, es el que nos va a dar conexión hacia internet. En este caso vamos a empezar primeramente por las configuraciones del NAT estático. Cuando nosotros tenemos NAT estático, vamos a ver las configuraciones show run. Para ver las configuraciones vemos como tenemos la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 catalogado como la interfaz inside y la Gigabit Ethernet 0/1 catalogado como la interfaz outside. Tal y como hablamos dentro de nuestra presentación, esto es lo que indica quién va a ser la parte interna y quién es la parte externa. Más para abajo vamos a las configuraciones y vemos que tenemos una configuración de NAT estático, que quiere decir que la 2010 va a ser traducida a la 200, 224, 225, que es la que se
encuentra obviamente una de las redes de la red precisamente que se encuentra del lado del router A. En este caso podría ser cualquiera de las direcciones IP del rango de la 224 diagonal 27. En este caso tiene la 225, pero vamos a hacer primero una aclaración para que se pueda entender precisamente todos los conceptos de NAT. Vamos a remover el NAT, IP NAT, Inside, Source, Static, 192.168.20.10, 200.224.5.225. Ya que removimos el NAT, nos vamos a nuestra computadora .10, que era la que habíamos dicho que iba a tener conectividad NAT a través de nuestro router. Vamos a ejecutar un ping .10, 190.136.1.10. Como nos podemos dar cuenta, tenemos conectividad hacia el web server. Si nosotros nos vamos a la interfaz y tipeamos web.server.com, que es uno de nuestros records que tenemos dentro de nuestro DNS server, vemos que tenemos conectividad. Si nos vamos nosotros al router y le damos un show IP route, nosotros podemos ver que tenemos una ruta por defecto para enviar todo el tráfico que no conoce hacia la parte del router ISP. En el caso del router ISP también conoce la LAN interna y por eso es de que se puede establecer esta comunicación. Sin embargo, si nosotros le damos Show IP NAT Statistics, vemos que no tenemos al momento ninguna. En este caso vamos a ver un Translation. Vemos que tampoco tenemos Translation. Aquí tenemos ciertos hits porque hemos estado configurando, pero nos damos cuenta en el Show IP NAT Translation que no tenemos ninguna traducción. Si nosotros vamos a nuestro router A y configuramos el NAT estático con el comando IP NAT Inside Source Static Origen 192.168.20.10, ¿qué dirección IP es la que le va a prestar? En esta pongamos la 226 para que no sea la misma de la interfaz que tiene nuestra interfaz que va directamente conectada al router, y con esto ya tenemos aplicado el NAT dentro de nuestro router. Recordémonos que las otras configuraciones era explicar quién era el inside, quién era el outside, pero ya lo tenía, por lo tanto solamente tuvimos que especificar el NAT estático que íbamos a realizar. Si nosotros volvemos a ejecutar un ping hacia la 190.136.1.10, nos damos cuenta de que tenemos conectividad todavía y aparentemente no ha sucedido nada. Vemos que podemos resolver el web server. Si nos vamos a la parte de web de nuestro computador, vamos a poder dar cuenta que también funciona de manera correcta. Sin embargo, ahora si nos vamos a nuestro router y le damos un show IP NAT Translations, nos podemos dar cuenta que sí tenemos traducciones. ¿Qué traducciones fueron estas las que tuvimos? Si nos damos cuenta, la Inside Local Address, que es con la cual se genera el paquete dentro de la red, que es la 192.168.20.10, un puerto aleatorio con el cual se va generar nuestro paquete, y luego viene el la Inside Global Address. La Inside Global Address es la dirección IP a la cual tiene ya del otro lado cuando ya la dirección IP con la que la está prestando. Pasemos la Inside Local Address, luego la Outside Local. La Outside Local es la dirección IP destino con la cual se origina el paquete. Los host origen siempre se van a comunicar a la dirección destino con direcciones públicas, en este caso la 190.136.1.10. Lo que difiere y lo que cambia es la Inside Global Address. La Inside Global Address es la traducción que se está dando, y si nos damos cuenta se están traduciendo a la 226, la 200.224.5.226, y la Outside Global Address es precisamente el destino final, pero ya estando dentro de la red de direccionamiento externo. Si nos podemos dar cuenta, vemos de que los distintos requests de ICMP se han creado pero con distintos puertos. Se ha creado puerto 38, 39, 40, 41, y del lado, pues obviamente con el que se generaron, del otro lado externo se tratan de homologar el mismo puerto, solamente que con la dirección IP pública que nos está prestando nuestro router. También podemos ver aquí las conexiones UDP, el tipo de protocolo que nos está generando. ¿Cuál fue la solicitud de la 2010 del puerto 1028 origen? Lo tradujo a la 202.24.5.226.1028 puerto origen, pero ¿hacia dónde iba? Originalmente iba hacia la 190.136.1.12,
puerto 53, que significa un DNS query, y la destino, la outside local, global, que es hacia dónde se va a conectar, siempre ya está en la parte externa, es la 190.136.1.12, puerto 53. También tenemos aquí otra traducción, que es la traducción TCP. La traducción TCP que se formó es por la conexión que se dio hacia el puerto 80, el web server que nosotros vimos. Nos pudimos dar cuenta de que nuestro host hizo la solicitud, llegó al router, el router le prestó la dirección IP y con esa dirección IP llegó a los servidores, contestaron, vio dentro de su tabla de traslaciones cuáles eran las que existían y lo volvió a enrutar hacia la parte interna. Si nos podemos dar cuenta, ya se vencieron ciertas solicitudes porque la cantidad de tiempo dentro de NAT también tiene un tiempo limitado. Si este tiempo no es reutilizada la conexión NAT, este puerto, porque esta combinación de puertos se tiene que reciclar. En este caso solo tenemos traducción de 1 a 1, porque si nosotros hacemos un hit desde la 2011, pero ya hablando web.server.com, vemos que nuestros hosts también tienen comunicación, también tienen alcanzable. Vamos a hacerle un ping 190.136.1.11. Tenemos conectividad hacia los distintos servidores. En este caso el FTP server. También tendríamos que tener conexión a la 190.136.1.10. Si nosotros nos vamos a la parte del Show IP NAT Translation, nos podemos dar cuenta que esta dirección IP no causó ninguna traducción. ¿Pero por qué lo alcanza? Porque hay ruteo hacia el router A, y si nos vamos al router de el ISP, Show IP Route, vemos de que existe una ruta estática para conectar la dirección local, la 20. Vamos a removerla precisamente. Configure terminal, no route 0.0.0. Esta es una ruta vieja, la vamos a remover por cualquier contratiempo que nos puede causar, pero como no pertenece a ninguna interfaz que tenga un direccionamiento 10.10.10.10, no nos va a afectar. Pero de todos modos, removámosla. No IP route 192.168.20.0, 255, 255, 255.0, 200.224.5.225. No IP route 190.68.200.224.225. 192, 168, 20, 0, 255, 255, 250, 224, 525. Showrun, veamos si está todavía la ruta. Todavía se encuentra ahí, vamos a removerla. Le damos no, el comando no. Copiamos la ruta, venimos, la pegamos. Y eso no era, vamos a ver, no se copió. Vamos a copiarlo de una manera correcta, pegarlo, control A, no IP route, removimos la ruta. En este caso ya tenemos nuestro router ISP, el cual ya no conoce las redes locales. Si nosotros queremos hacer un ping aquí de este lado, o bien de este otro host que tenemos de este otro lado, no vamos a poder tener alcance hacia el otro extremo. ¿Por qué no tenemos alcance? Porque ya no existe un ruteo, ya no existe una forma en que la parte pública pueda conocer nuestro direccionamiento privado. Eso pues obviamente sucede dentro de las redes empresariales y nos podemos dar cuenta que ya no podemos pasar más ahí. Sin embargo, si nosotros nos vamos a nuestra máquina, a la 2010, y nosotros ejecutamos ping, nosotros podemos perfectamente acceder hacia la red externa. ¿Por qué es esto? Porque la red 202.24.5.225 sí la conocen los servidores, y como los paquetes con los cuales se está viajando a través de la red tienen encabezados precisamente 202.24.5.224, perfectamente los servers lo pueden analizar. Vamos a ver una captura de capture and forward dentro de nuestro packet tracer. Hagamos un ping, tenemos el ping al web server, le damos un capture and forward. Veamos el encabezado del ICMP. El encabezado del ICMP cuando se generó tiene IP source,
IP source tiene la 192.168.20.10, destination 190.136.1.10. Precisamente viene con el header y con la dirección IP con la que se originó, que es la de la red local. Dámosle un capture and forward. Este paquete tiene que ser desencapsulado dentro del router. Al ser desencapsulado, precisamente dice IP source, se desencapsuló en la interfaz de entrada con la IP origen, IP destination, pero veamos cómo se están reenrutando para salir hacia internet. Ya no se está enrutando con el IP header 200, el 192.168.20.10, sino que se está empaquetando con la dirección pública que nosotros configuramos en el NAT static. Si nos podemos dar cuenta, es la 202.24.5.2.26 precisamente. Con esto nosotros ya hacemos o le damos un capture and forward. Vemos que va a viajar al router ISP. Este a su vez va a tener que llegar al switch. El switch va a llegarlo a los servidores. El servidor va a contestar porque es una solicitud válida y lo devuelve al router. ¿Con qué encabezado lo está devolviendo al router? Veamos con qué encabezado. Si nos podemos dar cuenta, el encabezado destination es la 202.24.5.2.26, que es la dirección pública con la cual se originó el paquete en el router. Origen, pues propiamente la del servidor. Pero ¿qué pasa cuando se desencapsula y se vuelve a reenrutar? Se cambia el destination IP address porque ahora se prepara el paquete a viajar dentro de la LAN. Ya no está dentro de la parte externa, ya está dentro de la LAN. Y dentro de la LAN tiene que viajar ya con sus encabezados internos. ¿Cómo fue esa traducción? Esa traducción precisamente fue la que sucedió dentro de la tabla. Vamos a pasar esto dentro de la tabla de traducciones que tiene nuestro router. Y si nos damos cuenta, todas van relacionadas con el ISMP. Esto es precisamente el NAT estático. Como nos podemos dar cuenta, solamente una dirección IP puede tener conexión por cada dirección IP pública que nosotros tenemos prestada. En este caso, pues como solo hay una configurada, las demás computadoras no pueden tener acceso hacia la parte externa. No pueden, no llegan. Web.server.com. Yo creo que no vamos a resolver ni siquiera el web server porque el DNS está fuera de la red. Vamos a intentar hacer un ping hacia nuestras direcciones web, nuestros servidores. Pero definitivamente no tenemos respuesta. ¿Por qué es eso? Porque no hay enrutamiento hacia adentro y del lado de router aún cuando hay una ruta de efecto, router de ISP nunca va a conocer el direccionamiento local. Nosotros podríamos crear más de un NAT estático para tener obviamente varias traducciones. Si nosotros nos venimos y le damos IP NAT inside source static 192.168.20.11 hacia la 200.224.5.227, por ejemplo, porque es otra de nuestras direcciones IP. Vamos a la 20.11, ejecutamos el comando ping y este está intentando comunicarse y tenemos comunicación. ¿Por qué tenemos comunicación? Y antes no lo teníamos. Esto es porque configuramos NAT dentro de nuestro router. Está traduciendo todos los paquetes que arriban de la 20.11 y le está prestando la dirección IP 200.224.5.227. Nos damos cuenta en este caso de que ya hay traducciones de la 227, pero también hay otras de la 226. Si nos damos cuenta, hay dos tipos de traducciones, la de una dirección IP y la de la otra dirección IP. Pero si nosotros nos vamos a nuestra otra computadora, este sigue sin tener acceso. ¿Por qué sigue sin tener acceso? Porque las traducciones específicamente se están haciendo únicamente para las direcciones que nosotros estamos traduciendo dentro de nuestras configuraciones. Por eso es de que nosotros necesitamos definir lo que es el NAT dinámico. Aquí tenemos un par de comandos para poder ejecutar el NAT dinámico. Vamos a cambiar la configuración que tenemos. Lo vamos a hacer aquí precisamente para que se vea. Vamos a quitar las dos configuraciones que teníamos de NAT estático y vamos a hacer ahora pero el NAT dinámico. Recordémonos un poco de la teoría del NAT dinámico. El NAT dinámico es obviamente definir un pool de direcciones IP, las cuales van a poder ser utilizadas por nuestro direccionamiento interno, con la condición obviamente de que si no hay una dirección IP pública
lista para poder ser utilizada, este no va a tener conexión hacia externamente. Para esto debemos de definir una access list 20, se permite dentro del access list las direcciones de red que nosotros queremos que sean traducidas, que tengan la dicha de poder tener prestada una dirección IP para poder viajar a la red externa. Luego definimos el pool, IP NAT pool. Le ponemos un nombre, NAT dinámico, le vamos a llamar 200.224.5.226, 200.224.5.227. Solo utilicemos dos direcciones IP. Pongamos la máscara de subred 255, 155, 155, 224. Ya que definimos el pool, nos queda de último configurar el NAT dinámico. ¿Cómo se configura el NAT dinámico? El NAT dinámico se configura de la siguiente manera: IP NAT, inside source, list, la lista de acceso que usamos. Luego venimos pool y utilizamos el pool que nosotros acabamos de definir. ¿Qué hacemos con esta sentencia? Le estamos diciendo que para el NAT dinámico, para el pool que nosotros estamos reservando, que permita únicamente la traducción de las direcciones IPv4 192.168.20.0. Si nosotros quisiéramos de que el NAT funcionara para distintos esquemas de direccionamiento, estos deben ser permitidos dentro de la lista de control de acceso. Ya que tenemos nuestra traducción, vamos a pasar a ver Show IP NAT Translations para ver si tenemos alguna traducción. No tenemos ninguna traducción hasta el momento. Tenemos, si nos damos cuenta, un pool de 226, 227 de dos direcciones IP. Show IP NAT Statistics. Podemos ver aquí que tenemos una access list configurada. A nuestra interfaz, la interfaz de inside es la 0 y la de salida es 01. Si nosotros nos vamos nuevamente a nuestro host 2010, nosotros nos podemos dar cuenta de que él puede tener conectividad a internet. Si nos vamos ahora a la 2012, probemos con la 2012. La 2012 efectivamente también tiene conectividad hacia internet. ¿Por qué es esto? Porque ya tenemos ahora un pool, un conjunto de direcciones que están disponibles para ser utilizadas por las personas que necesitan, por las computadoras que necesitan. Sin embargo, si nosotros vamos a nuestro router, le damos un Show IP NAT Translations, nos podemos dar cuenta de las distintas traducciones de la 226 y la 227, propiamente desde los host 10 y desde los host 12 respectivamente. La inside local, la outside global, inside global y outside global. La que viene de origen es precisamente esta dirección IP, hacia donde va el paquete originalmente, hacia cuál se convirtió y hacia dónde se envía, o sea, donde originalmente se envía dentro de la red externa. Esos son los conceptos que tenemos que manejar. Si nos vamos a la PC1, nos podemos dar cuenta que él no tuvo conectividad. ¿Pero por qué es esto? Esto es tomando de base el concepto de NAT dinámico. En NAT dinámico nosotros habíamos dicho que se define un pool de direcciones y conforme sean usadas, estas van a ser prestadas a los hosts y cuando terminen de ser usadas van a ser liberadas para que la pueda utilizar otra computadora, pero está limitado al pool de direcciones. En este caso, como solamente permitimos dos direcciones IP, solamente la 2010 y la 2012 pudieron obtener direcciones permitidas para poder viajar externamente. Esa es la forma en que funciona NAT dinámico. NAT dinámico permite, obviamente, las direcciones que están asignadas en el pool ser utilizadas para poder viajar a internet. Ya que vimos un poco del NAT estático y el NAT dinámico, vamos a hablar ahora del NAT sobrecargado, el Port Address Translation. El Port Address Translation es obviamente sobrecargar la interfaz. ¿Cómo vamos a sobrecargar la interfaz? Lo tenemos que hacer con el comando. Primero vamos a remover el que ya tenemos, no IP NAT inside source list 20 pool. Tenemos un error de sintaxis, nos lo está diciendo nuestro buen amigo el iOS Dynamic Use. Como está en uso, debido a que ahorita hay conexiones, no se puede eliminar. Vamos a pararle el tráfico acá.
Vamos a ver aquí en PC2 también vamos a parar el tráfico ahí. Y ya que tenemos el tráfico que ya está funcionando, vamos a intentar nuevamente quitar la configuración que teníamos. Show IP NAT translations. Todavía tenemos varias traducciones que se mantienen en memoria. Vamos a ver si se pueden resetear. Clear IP NAT translation. Limpiamos todas las traducciones que estaban en curso. Esto no es algo que se debe hacer en producción, ya que si se hace en producción, todas las sesiones que están abiertas hacia internet, hacia TCP o hacia cualquier puerto, estas van a ser descontinuadas y pueden ocasionar un daño dentro de la red. Ya que tenemos esto, precisamente el NAT dinámico configurado en las cuestiones de... Ya que tenemos nuestro dispositivo, vamos a remover el NAT que había creado de manera dinámica. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Lo vamos a eliminar precisamente removiendo la sentencia. Y ahora vamos a poner IP NAT inside source list, la 20, porque siempre queremos permitir la misma LAN. Pool source list 20 interfase Gigabit Ethernet 0/1 overload. ¿Qué pasa con eso? Estamos sobrecargando de que la interfaz Gigabit 0/1 le preste a nuestros hosts que van a hacer match con la access list 20 para poder acceder hacia todas las... para poder ejecutar NAT, más bien dicho, en todas las direcciones de la red. Ya que tenemos esto, vamos a ir dentro de nuestra PC4, que originalmente estoy seguro que no tenía comunicación, no lo probamos, pero no lo tenía debido a la naturaleza que estábamos trabajando. Pero ahora nos damos cuenta que si nos vamos a cada una de las computadoras que tenemos dentro de nuestra red local, nos podemos dar cuenta que todos tienen acceso a internet. Pero ¿por qué es que todos tienen acceso a internet? O bien al acceso simulado de internet. ¿Por qué no solo uno? Porque en este caso estamos haciendo la traducción sobrecargada de que cualquier host que venga pase por el router le va a prestar la dirección IP que él tiene dentro de su interfaz. Y como esta dirección IP pertenece a las direcciones públicas, él perfectamente lo puede enviar hacia toda la red. Esta forma de configurar NAT es una forma muy práctica y es la que más se utiliza hoy en día dentro de las redes empresariales. Así es como funciona NAT precisamente. Si nos vamos a la parte Show IP NAT Translation, nos podemos dar cuenta de que para la misma dirección IP que está asignada a la interfaz, se crean diversidad de solicitudes de cada uno de los hosts. De esta manera nosotros podemos tener una N cantidad de hosts dentro de la red para poder, obviamente, acceder al internet únicamente a través de uno. Esa es la magia del NAT sobrecargado, del PAT. De tener para la misma dirección IP, como nos podemos dar cuenta, aquí tenía el puerto 210, aquí tenía el puerto 2, aquí tenía el puerto 1025 y él abrió el 1024. Este es uno de los casos peculiares donde no se abre el mismo puerto, pero el NAT intenta mantener la consistencia de los mismos puertos de la sesión TCP utilizada. ¿Por qué es esto? Porque si no pueden ocasionar inconsistencias en las comunicaciones de los protocolos. Es una de las desventajas que habíamos hablado que tiene NAT, pero básicamente la configuración de NAT nos sirve como lo vimos en pantalla. Pongan más atención, repasen este laboratorio, ya que dentro del examen de certificación va algo relacionado a este tipo de laboratorio con conceptos, configuraciones y es algo realmente muy sencillo, pero hay que entenderlo bien y muy práctico para las redes empresariales de hoy en día. Así finalizamos nuestro video Administración de la red NAT. Vimos en el video todas las consideraciones relacionadas con NAT, los conceptos de NAT, las ventajas de NAT, las desventajas de NAT, los tipos de NAT como el NAT estático, NAT dinámico, NAT sobrecargado y cómo son los comandos para poder hacer esta ejecución de NAT. Vimos también NAT ejecutándose dentro de nuestro laboratorio. Les invito a que repasen todos estos conceptos. NAT es
muy probable que dentro del examen de certificación venga un laboratorio práctico relacionado con todo esto. Por lo tanto, se tienen que memorizar los comandos para la configuración exacta de cómo se realiza el NAT, cómo es que se configura NAT, dónde se pone NAT y por qué se pone NAT. Es muy importante porque estos laboratorios indican una nota muy alta dentro del puntaje para aprobar el examen de certificación.